Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saluda a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder acercarme a ustedes y poderles hablar de la hermosa, deliciosa y agradable palabra de Dios. La palabra que trae vida, la palabra que transforma, la palabra que trae luz a nuestra vida, porque ella es lámpara a nuestros pies. Espíritu Santo de Dios trae sabiduría a todo aquel que la va a escuchar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Sin más preámbulo, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. En estos días me puse a pensar y a meditar en una palabra que está escrita en los evangelios. Los discípulos, poco intrigados por muchas palabras que Jesús les dijo, ellos querían más o menos tener conocimiento cuándo sería su venida. Y ya hemos hablado en múltiples ocasiones sobre este tema. Pero hoy quiero que entremos en detalle en un pequeño verso, pero supremamente importante. Ya casi finalizando la conversación, nuestro Señor Jesucristo le da una tremenda revelación. Está en Mateo 24, del verso 38 en adelante. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Analicemos muy bien el texto. El Señor da esta revelación, pero Él lo hace pensando en nuestra generación, porque estoy convencido que todas estas señales se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Anteriormente escuchábamos hablar predicadores, evangelistas, sobre estas cosas que algún día iban a suceder y que serían prolongación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy me quedo sorprendido cómo se están cumpliendo a nuestros ojos, pensando que a lo mejor podían demorar un poco más, pero no. Estas señales se están cumpliendo en nuestro tiempo. Por eso es que no podemos desaprovechar la oportunidad que Jesucristo nos ha dado para obtener la salvación. Porque si los hombres de la antigüedad murieron esperando este momento, cuánto más nosotros que estamos a la puerta. Ya está por sonar el chofar, el anuncio de nuestra partida. Analice muy bien. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos que tal cual como vivían en los tiempos de Noé, así serían los días en los cuales Él vendría por su pueblo, porque ya va a estar cansado de tanta maldad. Y es entonces cuando vendrá el juicio. Ahora Él les explica cómo eran los días de Noé. Dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando por casamiento. Usted sabe que no está mal que nosotros comamos, se hace parte de la vida. Y mucho menos que nos casemos porque es la voluntad de Dios. El matrimonio es agradable al Padre. Es un vínculo muy serio en el cual nos comprometemos con nuestra pareja y nos presentamos delante de Dios. Pero si el Señor nos está diciendo que estos que estaban haciendo estos hombres eran malos, era porque no era de la manera de Dios, no era como Dios había establecido. Quiere decir que se estaban casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, que estaban de parranda en parranda, solamente pensaban en el beber y el comer. Porque seamos honestos, en una parranda si hay algo que no falta es la bebida y la comida. Pero mire lo serio de todo esto. Él les dijo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo mismo va a suceder cuando Jesús venga, hasta el día. Ese día llegará y está muy pronto. En el verso siguiente hay una palabra muy fuerte y aunque duele admitirlo, está sucediendo en nuestros días. Dice que en aquellos tiempos, dice, no entendieron. Cuando usted lee el verso 39, ahí nos dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. A veces me hago la pregunta, ¿qué sucede con las personas? ¿Por qué no entienden que el hombre no se hizo a sí mismo? Que hay un creador, quien creó todo lo que existe. Y aunque la humanidad falló, Dios está buscando la manera de que ellos se puedan acercar a Él para que gocen de este privilegio que sucedió en Cristo Jesús.
que Él murió en la cruz para pagar nuestra condena. Pero para gozar de ese privilegio, nosotros nos tenemos que apartar del pecado. Aquello que hizo el hombre desde el principio, que fue desobediente, que se dejó contaminar por la maldad, que se apartó de Dios, que fue rebelde. Tenemos que proceder a un arrepentimiento genuino, porque entre otras cosas, esa es la base del Evangelio de Cristo, un llamado al arrepentimiento. Qué triste es ver a la humanidad que aunque recibió este gran privilegio, en vez de acercarse a Dios, se han alejado cada día más. De hecho, el Señor dice que por causa de esto, su venida se acelerará, porque si no, entonces nadie podría llegar a ser salvo. Otra de las cosas que nos dijo nuestro Señor Jesucristo era que la maldad se iba a incrementar en gran manera, y todo eso lo estamos viendo. El mundo no quiere saber nada de Dios, no quiere que le diga las cosas que están mal. Ellos quieren vivir en su error y no quiere que nadie se oponga a lo que ellos están pensando. De hecho, es tanta la maldad del hombre que ya están trabajando en sus leyes de hombres, para empezar a anular ciertas palabras de la Biblia. Están trabajando para acomodar todo para que se les respete su manera de pensar, para que puedan actuar libremente sin ningún tipo de prejuicio, porque ellos saben que lo que están haciendo está mal, pero de alguna manera quieren acomodar las cosas para sentirse bien. Lamentablemente se percibe una atmósfera de error, una atmósfera de incredulidad, de engaño, de distorsión. Y por supuesto que todo esto es fruto del pecado, porque se acuerdan que hace pocos días estuvimos leyendo que hubieron muchas cosas que ni siquiera los discípulos alcanzaban a entender, y que nuestro Señor Jesucristo tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahora, miren lo que sucede en este escenario. Eso está en Lucas 24, del 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Note usted que todo lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo fue hecho en pro de la humanidad, para que tuviéramos un vínculo, cómo arrepentirnos y cómo apartarnos del mal, cómo redimir o cómo restablecer nuestra relación con Dios. Por eso la palabra dice que desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, desde los días de Juan se comenzó a hablar la palabra del arrepentimiento para la conversión de las tinieblas a la luz admirable, para la conversión de muerte a vida, para poder gozar del privilegio, ese mismo que tuvo Noé cuando entró a la barca, pero que le fue necesario ser obediente. Antes de que Noé hiciera el arca, nunca había llovido en la tierra, pero él así confió en las palabras del Padre y recibió su justa retribución, al igual que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y nos hemos apartado, procediendo al arrepentimiento. Después de este gran encuentro que Dios tuvo con sus discípulos, donde le declaró estas grandes cosas, y el propósito, como ya lo hemos mencionado, del Evangelio, era que ellos tendrían que ir a los rincones del mundo. Es por esta razón que llegó la persecución, porque de esta manera ellos se iban a trasladar a otros lugares, aunque no quisieran. Por eso estoy más que convencido que en los últimos tiempos la iglesia tendrá que pasar momentos similares para poder llevar la palabra a lugares donde todavía no se ha podido llegar. Pero Dios, por su misericordia, operará de tal manera que hará que ese mensaje llegue a muchas personas que necesitan escucharlo, porque Él así lo estableció. Que será predicado la palabra del arrepentimiento en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Cuando leemos el libro de los Hechos, que es precisamente un libro histórico donde narra los hechos de los apóstoles, vemos que ellos comenzaron de inmediato a proclamar este mensaje, el que ya hemos hablado, del arrepentimiento. Dice Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido
así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Mire que esto fue lo mismo que Jesús dijo, que así como habían escrito Moisés y los profetas, se había cumplido. Es por esta razón que Pedro comenzó anunciando las palabras de Cristo. Dice el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Alguien me preguntaba, ¿será que si yo he cometido un pecado de tal dimensión o si alguna persona haya hecho pecados gravísimos, puede ser perdonado? Pues Dios en su misericordia ha extendido este favor, porque Él menciona en su palabra que Él no quiere que el impío perezca, sino que se convierta de sus malos caminos para que alcance la vida eterna, porque nosotros somos creación suya y Él no quiere que su creación se pierda. Pero lamentablemente es la maldad del hombre quien se aparta de Dios. Toda esta rebeldía que vemos en el mundo, esta distorsión, es diciendo, no queremos a Dios y queremos mandarnos y gobernarnos a nosotros mismos. No aceptamos lo que Dios hizo en nosotros, sino que nosotros queremos ser otras personas. El que es hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. No se aceptan a sí mismos la condición que Dios les ha entregado. Y de allí mismo comienza su rechazo consigo mismo. Ahora, ¿cómo puede usted verificar que ha tenido un verdadero arrepentimiento? El apóstol Juan habla sobre esto en la primera carta. Vamos a leer exactamente en el capítulo 1, verso 5 en adelante, donde el título es Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Usted sabe que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Vamos a continuar con el mismo esquema de lo que estaba explicando el apóstol Juan, pero ahora en el capítulo 2, versos 3 al 6. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo vuelvo a confirmar. Pero dice el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El mejor testimonio, el mejor ejemplo que tenemos, Cristo. Aquel que hoy está con nosotros como abogados cuando nos arrepentimos. Cuando usted procede al arrepentimiento, inmediatamente Jesús intercede por usted. Y esto lo explica, pero un poco más atrás en el verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, lámpara a tus pies. Y si alguno hubiere pecado, preste mucha atención, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan estaba diciendo, este favor no solamente fueron para nosotros los apóstoles, sino que el mensaje fue entregado a nosotros para extenderlo a todo el mundo y todos puedan gozar de este privilegio. Arrepentíos, pueblos. Lamentablemente hay una gran realidad, es que hay una batalla interna donde el espíritu del anticristo ha cegado el entendimiento de muchas personas y lo han logrado engañar. De hecho, la mayor plataforma donde lo está haciendo es desde las mismas iglesias. Muchas personas han sido engañadas con falsas doctrinas, donde el arrepentimiento no es un requisito, donde usted puede hacer lo que quiera, porque Dios es un Dios bueno y Dios lo va a aceptar tal como usted es. Pues lamentablemente quiero decirle que las escrituras no nos dicen esto. Y si así fuese, entonces ¿para qué murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿No le parece que era un sacrificio muy fuerte a cambio de nada? Porque si usted no tiene para qué arrepentirse y no tiene que apartarse de sus pecados, entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo es nula. Pero esto es lo que muchas personas quieren negar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Satanás tiene un objetivo claro y es destruir a la humanidad. Y como él es padre de mentira, de engaño, ese es su arma más letal para engañar a la humanidad. Lo hizo desde hecho en el jardín del Edén. Y no le tembló el pulso para intentar hacerlo con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre lo que os engañan.
En aquel tiempo de Juan se levantaron muchos hombres en su propia sabiduría, de hecho le llamaban los gnósticos, que alardeaban saber más que los apóstoles, que habían convivido con Jesús, y con una artimaña y falsa doctrina hicieron mover a muchos engañándolos, al punto de negar inclusive la existencia de Jesús, que es el epicentro de todo lo que estamos hablando. Para que pueda haber un arrepentimiento tenía que venir primero Jesús, si no este recurso no hubiese sido válido. Y si usted quita a Jesús de esta ecuación, entonces el resultado no va a ser el mismo. No hay arrepentimiento sin Cristo Jesús. Primera de Juan 1:3. Juan sigue reiterando en esto para que quede muy claro. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Desde que Pablo comienza a escribir estas cartas, comienza a enfatizar en todo esto porque ya había escuchado las doctrinas distorsionadas de estas personas. Por eso, cuando ya está terminando la primera carta, en el capítulo 5, verso 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, en pocas palabras, el que ha aceptado a Cristo, se ha arrepentido y es una nueva criatura, entonces está dentro del arca. El que no, está fuera del arca. Seguramente para algunos esto es una historia sin ningún sentido, irrelevante. Pero miren, nuestro Señor Jesucristo dijo que aquellas personas en la época de Noé no entendieron. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que llegó el día, hasta que llegó el agua que estas personas no esperaban, hasta que se cerró la puerta. Oro al Padre Todopoderoso para que, de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo abrió el entendimiento de sus discípulos, Dios lo haga con todas aquellas personas que se encuentran escuchando estas palabras, que no son mías, que son suyas propias, para producir en usted un arrepentimiento a través del redarguir de espíritu, para que sea libre y para que sea salvo y goce con Él la eternidad. La verdad es una sola y la declaró nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Llegará ese día, pero Dios está esperando con mucha ansia que las personas procedan al arrepentimiento para que no se pierdan. Porque estoy seguro que el corazón de Dios se entristece cuando ve a su creación alejarse de Él. Espero que estas palabras hayan causado un efecto positivo en tu vida. Que si a lo mejor Dios te habló directamente a ti, que puedas comprenderlas, que te arrepientas, cambies tu vida, porque Dios precisamente está extendiendo el tiempo para que tú alcances a arrepentirte. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara a tus pies.